Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Entramado Cultural, el podcast. Yo soy Florencia Madrigal. Hola, soy Javier Leguizamón y como en cada episodio te traemos conversaciones con trabajadores de la cultura. En este caso damos la bienvenida desde Ecuador a Paola de la Vega. Bienvenida, Paola. Hola Florencia, Javi, qué alegría poder estar esta tarde con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por estar, Paola. Queríamos hablar de tu libro Genealogías para una gestión cultural crítica. ¿Cómo fue este libro, este proceso creativo? Si nos querés contar, porfa. Claro, sí, este es el resultado de 8 años de investigación doctoral, que es un montón de tiempo, ¿no? Y siempre digo que, bueno, hay que investigar, además de gestión cultural, que no tiene unos fondos como muy disponibles, ¿no? Porque la gestión cultural además no es considerado un campo de investigación, ¿no? Entonces, los financiamientos para investigación en gestión cultural son escasos y como nos pasa a todos y todas las trabajadoras de la cultura, la precariedad, ¿no? El tener que trabajar e investigar al mismo tiempo hace que esto haya tardado 8 años, ¿no? 8 años de investigación en el doctorado mientras enseñaba y hacía lo que decimos en Ecuador, chauchas, ¿sabes? Que son como esos trabajos como muy pequeñitos que te permiten la supervivencia, ¿no? Y que finalmente determinan tu condición de trabajador pluriempleado, ¿no? Ujú. Sí, aquí le decimos changas, pero es un poco Ajá, sí, parecido. Sí. tal cual, sí, exacto, sí, sí. Pero bueno, finalmente salió a la luz después de 8 años y un poco lo que haces en el libro es hacer un raconto, una genealogía de cómo se ha dado la gestión cultural en Iberoamérica, ¿verdad? Efectivamente, lo que cuento es que utilizo un método genealógico valiéndome de distintos autores o aportes metodológicos que me dan Foucault o cierta línea del feminismo que también trabaja genealogías, por ejemplo, o Raymond Williams, ¿no? Que trabaja esta idea más desde la historia de los conceptos, si quieres. Y me valgo de un método genealógico para entender qué es eso que yo llamo gestión cultural iberoamericana, que si quieres lo podemos conversar luego, para llegar a través de esa genealogía a el concepto de gestión cultural crítica. Por eso el libro se llama Genealogías para una gestión cultural crítica, ¿no? Bien, y sin espolear demasiado, eh, ¿qué podrías decirnos de esto que ves desde tu lugar de investigación también y de trabajadora de la cultura, ese mapa o hacia dónde vamos con estos procesos de transformación en nuestra cultura aquí en Latinoamérica, en Iberoamérica? Lo que planteo en el libro, Javi, es entender que de alguna forma precisamente esta genealogía nos ayuda a mostrar que en eso que llamamos Latinoamérica, ¿no? Nuestra realidad es más desde el sur global, hemos movilizado la cultura desde digamos, desde unas formas, unas prácticas de organización que tienen mucho que ver con esas genealogías que reviso en el libro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, bueno, me sitúo en Ecuador, pero eso puede ser perfectamente trasladable a analizar otros contextos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la educación popular o en la educación propia, lo que aquí también se llamó educación intercultural bilingüe, ¿no? Cuando no había una fragmentación entre cultura y educación, o sea, la cultura no era un sector, sino que la cultura era transversal a lo social, a lo educativo, ¿no? Pienso también en la teología de la liberación, por ejemplo, que es como fundamental para entender la acción cultural en Ecuador ha sido clave, ¿no? Sobre todo en la sierra, en Quito, ¿no? La capital de Ecuador, donde tienes ciertos barrios y los procesos autogestivos y también de construcción y formación de ciertos barrios populares están atravesados por la presencia y el trabajo de las comunidades eclesiales de base de la teología de la liberación, ¿no? Y esto se cruza con una categoría que también
pertenece a este análisis genealógico que es la animación sociocultural y que ustedes en Argentina tenían a una figura que fue clave no solo en Ecuador, sino también en España, que es Ezequiel Anderek, ¿no? Que fue como una gran influencia en esa línea de pensamiento, ¿cierto? Que es este trabajo social, pero desde este pensamiento liberador, ¿no? Que le llama este autor. Y entonces, lo que te decía, hay unas genealogías que van determinando esos modos de hacer históricamente que están acumulados, si quieres, y que cuando llega la gestión cultural, como la nombramos así, que es una categoría además muy pesada, ¿no? Que cuando haces un análisis y dices, ¿cómo aparece en Latinoamérica esta categoría y cómo es recibida? Claro, no es tan bien recibida, ¿no? Porque tienes en América Latina una forma de accionar la cultura que se parece mucho más a esta idea de la agencia por la transformación social de la que hablaba Javier y que está articulada a todo esto, teología de la liberación, las militancias políticas, las formas de autoorganización comunitaria, ¿cierto? Entonces, la gestión para mí, a mi modo de ver, produce como una borradura parcial, como que no llega a calar completamente. Yo lo veo como muy claro en Ecuador que esta idea o este paquete de metodologías y formas de entender el accionar de la cultura que nos vienen heredados de lo que yo le llamo la Escuela de Barcelona a través de las políticas de cooperación, finalmente no logran aterrizar completamente en nuestros contextos, ¿no? O en determinados sectores de nuestro contexto, porque si ustedes revisan las prácticas que tenemos ahora vivas aún, por ejemplo, las que están en cultura viva comunitaria, tienen muchísimo más que ver con esta genealogía que explico en el libro, con la que llego al concepto de gestión cultural crítica, que con lo que nos viene de la Escuela de Barcelona. Genial, Paola, excelente todo lo que nos contás. Yo te quería preguntar, ¿cuál sentís vos de los pasajes del libro que te costó investigarlo más y por qué? O sea, ¿dónde fue el punto donde necesitaste como buscar más información, hacer más relevamientos, más análisis? Porque eso también nos da un diagnóstico, ¿no? A todos nosotros como gestores culturales me interesaría hablar de ese punto. Sí. Fíjate que en la propia España no hay un estado del arte, si quieres, si investigas en España que te hable de esto, del origen del concepto de gestión cultural, de dónde viene, cuándo se crea. Hay referencias muy breves, pequeños artículos, pero no hay una investigación, ¿no? Y yo me tuve que ir a Barcelona a vivir. De verdad, te digo, tuve que irme a vivir 3 meses para poder recabar algunos documentos, hacer varias entrevistas, ¿no? Con estos representantes de la Escuela de Barcelona. Fui 2 veces, una viví 3 meses, otra fui a hacer un primer trabajo de campo, pero me tocó estar allá un tiempo para poder atar cabos, recabar, identificar fuentes, ¿no? Y en medio de todo eso, además de que no hay un registro, un estado del arte previo sobre esto, fue como construir a partir de un trabajo más etnográfico, si quieres, y de los pocos documentos que fui encontrando. Lo otro que es bien interesante es que yo me preguntaba por qué, y esa fue una pregunta que me acompañó a lo largo de la investigación, ¿por qué no había mujeres, ¿no? En esta escuela de Barcelona naciente, ¿no? ¿Dónde estaban las mujeres? Y esa ya era una intuición que me iba acompañando durante ya un tiempo, porque cuando empecé a hacer las primeras indagaciones, me daba cuenta que los textos que quedaban o las memorias que quedaban, por ejemplo, los primeros cursos de gestión cultural o los primeros encuentros, que son un documento importante, estaban siempre escritos en su mayoría por hombres y por los mismos nombres, digamos así, ¿no? Y entonces, ¿dónde estaban ahí las mujeres cuando yo sabía ya que la gestión cultural es un campo feminizado? Me dedico a enseñar esto 20 años, imagínate entonces estudiantes de gestión cultural, claro, es un trabajo netamente feminizado, ¿no? Y me parecía muy extraño que no hubiese mujeres pensando ese campo. Entonces, eso fue lograr encontrar voces de mujeres que hablaran sobre ese tiempo fue súper difícil, ¿no? Lo logré así, recabando, pero fue una tarea bastante dura.
Bien, y si tuvieras que decir después de este tiempo una característica más llamativa de lo que es la gestión cultural en Latinoamérica, Iberoamérica, ¿cuál sería para vos? Para mí, claro, para mí la gestión cultural iberoamericana es la que nace con el neoliberalismo, ¿no? Yo creo que la categoría gestión es hija del pensamiento neoliberal. Y yo digo, siempre hago esta broma y parece que ya puede ser sonar un poco a disco rayado, ¿no? Pero hago esta analogía que me parece que es como súper interesante para entender luego el concepto de gestión cultural crítica, que es el que yo creo que representa de modo más cercano a esto que podríamos llamar una escuela latinoamericana, si quieres, de gestión cultural, ¿no? Y esta analogía es que en 1989 se crea el primer máster de gestión cultural en Iberoamérica, que es el de la Universidad de Barcelona. Y en 1989 se cae el muro de Berlín, ¿no? Entonces, cuando se cae el muro de Berlín, te dicen que es el fin de la historia, el fin de las utopías, que no hay alternativa, ¿no? Y yo creo que lo que ha hecho esta gestión cultural crítica precisamente es decirte, no, sí hay alternativa. Y ahí yo me valgo de un concepto que es el de las utopías concretas, ¿cierto? Que son esas prácticas de acción cultural que te permiten intervenir en el presente desde formas de solidaridad, alianzas políticas transformadoras, ¿no? Y de eso hay como muchos casos en América Latina que ves que están ensayando otras formas de vida y otras formas de futuro posible. Y entonces es muy lindo porque esa es nuestra, digamos, base genealógica y que está todavía, ¿no? Está aún viva y está aún presente, ¿no? Entonces ha sido siempre un modo de resistir desde la imaginación política y desde estas formas de agenciamiento. ¿Hay algún caso, Paola, de que vos mencionabas recién de estos organizaciones, me permito decir, que planean o que plantean y que investigan sobre un futuro mejor posible que podamos destacar en esta charla, que vos hayas Claro. investigado? Sabes que es importante entender este concepto de utopías concretas porque generalmente son inaudibles para el poder. O sea, es decir, operan en general al margen de lo que los grandes relatos de la cultura nacional, por ejemplo, están instaurando en ese momento, ¿no? Generalmente son, yo le digo, como unas formas anticipatorias, ¿no? De estos ensayos, de estos futuros posibles. Entonces me estoy imaginando ahora que me acuerdo así como muy rápidamente en el presente para no ir a los casos de estudio que están en el libro, que tienen más que ver desde la década de los 40 hasta los 2000, ¿no? Que hago como el estudio de algunos casos. Pienso en algo como un presente que está en mi cotidianidad, ¿no? En una maestría de artes y educación, que ahora estoy acompañando una tesis de investigación y un proyecto en ese campo. Un estudiante está trabajando en una escuela unidocente, ¿no? Que son estas escuelas que están en las zonas rurales que tienen un profesor para un montón de estudiantes, ¿no? Y él está usando la educación artística para pensar problemas de soberanía alimentaria en una zona rural netamente agrícola, ¿no? Entonces te pones a ver, claro, los ejercicios que está imaginando, implementando en esa escuela, el diálogo que tiene con los docentes. Es un proyecto que lo hace desde un ejercicio micropolítico que probablemente al gran Ministerio de Educación o a las grandes reformas educativas no le interesa en este momento, pero esas transformaciones se están dando, ¿no? Entonces, como ese proyecto, hay muchísimos. Yo siento que hay y veo y palpo, ¿no? Que en nuestras realidades ocurren y que son quienes finalmente están construyendo ahora, saben, una narrativa también de esperanza y que creo que nos hace mucha falta, ¿sabes? Desde un pensamiento más progresista, ¿cierto? Porque siempre nos va ganando la esperanza ahora las ultraderechas, ¿no? Van ganando esta idea de esperanza, ¿no? A partir de la idea de sacrificio, ¿no es cierto? El sacrificio de hoy nos va a dar una vida mejor mañana, pero ya nos quedamos paralizados, ¿no? Yo creo que precisamente estas experiencias nos ayudan a recuperar esas narrativas de esperanza.
Excelente todo lo que contás, Paola, te agradecemos muchísimo. Queremos invitar a todos y todas las gestoras y gestores culturales a adquirir el libro de Paola con los genios que ya dialogamos con Emiliano en representación, ¿no? De todo RGC. Es muy fácil, lo compran online, ningún dilema con eso, así que bueno, esperamos volver a charlar en algún otro momento con vos, Paola, porque nos quedaron un montón de temas por abarcar. Gracias, muchas gracias por esta charla. Nos quedamos con un montón de conceptos muy, muy lindos, sobre todo lo de la narrativa de la esperanza. Esperemos que vayamos hacia ahí. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gracias. Florencia y Javi.